Sin embargo, cuando descendía la colina, cayó sobre él una honda tristeza y pensó en su corazón: ¿cómo partir en paz y sin pena? No, no abandonaré esta ciudad sin una grieta en el alma. No es una túnica lo que hoy me saco, sino mi propia piel que desgarro entre mis manos. El profeta, Khalil Gibran. Mario consiguió un trabajo extra consistente en grabar en castellano el informativo francés que se enviaba a Sudamérica. Los estudios se encontraban lejos de París, de manera que 2 veces a la semana pasaba más horas fuera de casa de las habituales. Aquella circunstancia me puso en guardia, sin saber por qué, en qué, ni de qué. Me imaginaba miles de engaños, tal vez llevada por esa imposibilidad momentánea y psíquica de ser mujer. Lo espiaba y trataba de hallar pruebas que fundamentaran mis fantasiosas sospechas. Mi actitud resultaba incalificable. Fue horrible. Creo que me convertí en un monstruo. Me juraba a mí misma terminar con todo esto. ¿Qué daño me hice? ¿Cómo me debe haber odiado mi marido? Es que era para odiarme, con todo lo que hacía, odiarme o mandarme al diablo, y pienso que estuvo a punto de hacerlo. Después de mucho luchar, de un autocontrol que me tenía tensa el día entero, mientras trabajaba como autómata, logré vencer estos celos, a los que ahora podría darles el mismo calificativo que entonces: absurdos. Me parece que fue una crisis tardía, como si se abrieran las compuertas de una esclusa y las aguas se desparramaran en todas las direcciones. Así me desparramé yo, y casi me ahogo en estas aguas turbias que me rodearon. Las notas de Mario las recibía casi a diario. Algunas de ellas decían que no podía más, que me abandonaría, que no aceptaría esa vida de martirio, de esclavitud. Realmente, en esa mi inconsciencia, tuve que reconocer que tenía toda la razón del mundo. ¿Cómo pude ser tan estúpida, tan irremediablemente tonta? Tenía terror de perderlo y, al mismo tiempo, ponía en sus manos todas las armas, argumentos y motivos necesarios para alejarlo de mí. Francamente, no entiendo cómo me soportó. Tal vez le di pena, o tendría algún sentimiento por mí, o, lo más seguro, se daría cuenta de que estaba enferma y que mi escape eran esos celos malditos que no nos daban un momento de paz. Qué tranquilidad y liberación fue volver a tierra, volver a ser una persona sensata, ya no ver fantasmas con faldas en todas partes. Cuando recién nos casamos, yo viví ese infierno, así que conocía perfectamente cómo era. Fue maravilloso sentirme de nuevo segura y con confianza en mí misma. Dormir otra vez entre los brazos de Mario, despertar junto a él y besarlo sin miedos, ni temores, ni recelos. Ser completamente de él, como si nunca hubiéramos estado distanciados, haciendo proyectos, fabricando sueños, compartiendo todo, vivir de nuevo. Me sentía adherida a su piel. Él era parte de mí misma. Era mis brazos, era mis piernas, era mi cuerpo, era todo mi ser. Mario concluyó el borrador de la Casa Verde. Aún quedaban las sucesivas correcciones en las que tanto tiempo invertía. Era de un perfeccionismo obsesivo. Una noche que salimos a comer, me dijo que le gustaría ir a Lima para confirmar ciertos hechos y pasajes del libro. Sentí que me paralizaba. Sentí que el corazón me dejó de latir. Pero disimulé y le dije que si creía necesario ir,
que lo hiciera, que me perdonara que tocara un tema ingrato y del que hacía mucho tiempo no se hablaba, pero que sin duda vería a Patricia y que si estaba seguro de sus sentimientos. Mira, negrita, no volvamos con eso. Con Patricia no pasó nada. Puedes estar tranquila. Mi mujer eres y serás tú. Pero si el viaje será motivo para que te intranquilices o te deprimas y sufras en mi ausencia, y si no quieres que vaya, no lo haré. Después de todo, no es imprescindible. Como lo he dicho y mantenido siempre, una y mil veces, antes que todo estaba para mí la carrera de Mario. Habíamos luchado juntos por ella. Ya había dado el primer paso. Yo jamás pondría un impedimento a sus deseos y menos tratándose de su segundo libro, en el que tenía puestas sus ilusiones y esperanzas, quizás más que en el primero. Era también más importante en su ascenso literario. Le tomé una mano y le dije: Mario, nunca me interpondré en tu vocación. Si tú crees que debes ir a Lima, hazlo. Pero te repito, me da miedo tu encuentro con Patricia. Ya ha pasado mucho tiempo, pero de todos modos, tengo miedo. ¿Para qué voy a mentirte? Nuevos juramentos de fidelidad y de cariño. Era tan grande mi deseo de creerle que sus palabras me tranquilizaron en algo. Pero en el fondo del corazón tenía clavada una espina, y su pinchazo doloroso no me dejaba en paz. Total, se decidió que viajaría. Antes de sacar el pasaje, volvió a preguntarme: ¿estás segura de que quieres que viaje? No me enojaré si te opones a que lo haga. Comprenderé tu negativa. Haré lo que tú digas, negrita. Pero por favor, prométeme quedarte tranquila. No estaré más de 2 semanas. No pienses en Patricia. Eso es lo que más te pido. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Qué decides? De ti depende, negrita. Ante su insistencia, porque eso era, y tanta seguridad de su regreso, ¿qué podía hacer? Todo mi ser gritaba que no, y dije que sí viajara, que lo esperaría impacientemente, que se harían muy largas esas 2 semanas. Me contó sus proyectos. Estaría poco en Lima. Quería ver a los abuelos. Su viaje en realidad sería a Iquitos, se iría a la selva, la que se lo tragó, al sitio donde transcurre la novela. Los días fueron pasando, seguíamos soñando con la salida del libro, con lo que haríamos a su regreso, y entre todas estas cosas, llegó el día de su partida. Se iría en la noche. En la tarde no fui a trabajar. Me quedé todo el día con él. Descolgamos el teléfono y nos amamos con más pasión que nunca, como si mi ser presintiera que sería la última vez que estaría en sus brazos y que escucharía sus palabras de amor. Había una intimidad tan grande en su tono de voz. Me hablaba casi en susurro, que me atemorizó sin saber exactamente el porqué. Sí, estaba en sus brazos y me decía que lo esperara tranquila, pero intuía algo y tenía miedo. Antes de partir al aeropuerto, preparé algo de comer. Él no quería que fuera a despedirlo, porque tendría que regresar sola en ómnibus desde Orly. Insistí tanto que me llevó con él. Yo tenía una tristeza enorme, me sentía tan atemorizada. Ese sexto sentido que a las mujeres muy rara vez nos falla, funcionaba a toda velocidad. Nos sentamos a esperar que llamaran a los pasajeros. Pasó sus brazos por mis hombros y así, abrazados, seguimos conversando sobre lo que haríamos en su pronto regreso. Primero iríamos a Londres, donde ya estuvimos anteriormente por unos 10 días y lo pasamos espléndidamente, para revisar la traducción de La ciudad y los perros. Luego a Barcelona para entregar los originales de La Casa Verde, en fin, haríamos tantas cosas.
Lo escuchaba hablar y solo tenía ganas de decirle a gritos: «Mientes». Llamaron a los pasajeros del avión. Me decía a mí misma: «No lloraré, no lloraré». Me abrazó muy fuerte, me besó varias veces. Me tomó de las mejillas diciéndome: «Hasta pronto, negrita, y por favor, tranquilita». Me aferré a él y le respondí: «Adiós, Mario». Me miró extrañado contestándome: «Tontita, espérame. Ya verás que te preocupas en vano. Te extrañaré». Me quedé en Orly hasta que el avión partió. En él se iba toda mi vida. Regresé a la ciudad. Entré en la casa. Estaba tan silenciosa. Por el departamento se derramaba toda su ausencia. Hice la cama, donde habíamos pasado toda la noche. La almohada aún tenía su calor. Me abracé a ella y me quedé así por mucho tiempo. Con Mario mandé varios regalos a Patricia, como para demostrarle que le tenía confianza y como un pedido mudo para que no me hiciera más daño. Para decirles que creía en ellos, lo que estaba muy lejos de sentir. Puede ser que actuara tontamente, pero tantas veces lo hacemos en forma equivocada. Quería creer en él. Quería convencerme de que regresaría. Aún desechaba los pensamientos que me acosaban y lastimaban. Seguí trabajando más que nunca, con un ahínco tremendo. Me hundí en él para no pensar. Llegaba a la casa y me molestaba ese silencio que a veces llegaba a oírse, esa soledad, el tener que hacerme algo para comer. Me ponía a leer, escuchaba música. Cada nuevo amanecer era una nueva esperanza de recibir noticias de Mario, pero éstas no llegaban. Me compré un disco, La voz humana, de Jean Cocteau, grabado por Simone Signoret. Es la historia de una mujer a quien su amante, que ella ama locamente, la abandona para casarse con otra mujer, a través de un monólogo desgarrador. Por las palabras de ella, se siente la mediocridad de ese hombre. Claro que no era algo muy alentador para mí, pero la escuchaba todas las noches antes de irme a la cama. Me levantaba temprano y me iba a misa de 7:30 a la iglesia de San Sulpicio, que quedaba cerca de casa. Ahí tomaba el ómnibus que me llevaría hasta la oficina. Los días sábados y domingos salía con Nicole. Íbamos al cine o al teatro y después a comer a algún restaurante por el barrio. Buscaba en qué matar las horas del día. Se me hacían tan largos. Y sobre todo, esa angustia y ese miedo que no me abandonaban eran mis compañeros cotidianos. Una mañana me quedé dormida. Desperté sobresaltada. La noche antes había estado leyendo hasta muy tarde, sin poder dormir. Me arreglé a la carrera como pude y salí como una exhalación a mi trabajo. Al pasar por la ventana de la portería, la viejita que atendía me llamó para darme una carta. Vi que era de Mario. Ya hacía 8 días que había viajado. Esas eran sus primeras noticias. Alegremente, besé la carta, la puse en el bolsillo de mi sacón y salí rápidamente a pescar una movilidad, pues estaba retrasada. Pasó un ómnibus y lo tomé antes de que parara completamente. La cola de espera era larga, y si me metía allí no hubiese podido subir. En medio de la apretura de la gente, abrí como pude mi carta. Estaba tan ansiosa de saber algo de Mario. Había esperado día a día, minuto a minuto, el poder leer sus noticias, el que me confirmara desde Lima todo lo que me había dicho antes de partir. Comencé a leerla y sentí que todo me daba vueltas. Un señor me sostuvo.
Me vino un mareo y me fui para atrás. No podía creer lo que estaba leyendo. Sin darme cuenta, en voz alta repetía una y otra vez: no, no, no es cierto, no es cierto, no puede ser tan cruel. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué? Cuando me di cuenta de lo que hacía, bajé los ojos avergonzada. La gente me miraba. En un viaje eterno llegué a la radio. A esa hora trabajaba sola. No había nadie en la oficina. No sabía qué hacer. Daba vueltas y vueltas alrededor de mi escritorio. Leía y releía la carta que me quemaban las manos. Llamé a Vera, no sé para qué, pero tenía que hablar con alguien. Me sentía morir. Ella solo me dijo: lo siento, Julia, pero me parece que tú esperabas esto. Ya voy para allá. Te llevaré algún calmante. Y cortó. Yo no me daba cuenta, pero dijo que daba gritos desaforados. Estaba completamente perdida. Continuaba dando vueltas. No sé cuánto tiempo transcurriría cuando vi a Vera de frente a mí con un vaso de agua y una pastilla en la mano. De un manotazo hice volar las dos cosas gritando: no quiero drogas, no las necesito. ¿Por qué siempre quieren drogarme? Quiero estar consciente, ubicarme en la realidad. No quiero nada. Con toda paciencia, Vera me trajo otro vaso de agua, el que bebí. Me fui tranquilizando, dominando mis nervios. El dolor que sentía era tan inmenso que pedía a Dios que se llevara a Mario, pero que no me lo quitara así, que no me lo arrebatara de esa manera. ¿Cómo iba a vivir sin él? ¿Qué iba a hacer? No era posible después de luchar tanto. El amor nos hace ser egoístas. Preferí verlo muerto, llorarlo muerto. Me hubiera lastimado menos, me hubiera herido menos. Hice uso de todo mi autodominio. Las manos me temblaban al igual que los labios, como si tuviese mucho frío. Continué trabajando y la gente fue llegando. Al mediodía subí al comedor de la radio. No sé qué habré comido. Aparentemente, aparte de mi palidez, no tenía nada, pero dentro de mí era como un zombi. Todo había sido destruido en una carta. Era como si los años pasados no hubiesen existido jamás. En la tarde hablé con mi jefe. Le pedí que, sin aumento de sueldo, me permitiera hacer 2 turnos. No quería llegar a mi casa tan sola y llena de recuerdos. Me parecía que oiría su voz diciéndome palabras de cariño, como la última tarde que hicimos el amor. No tengas miedo, negrita. Nada pasará. Quiero que estés tranquilita, por favor. Negrita, tú eres y serás mi mujer. Tantas promesas que se perdieron en esas 4 paredes queridas. Felizmente, sin preguntarme nada, el señor Camp aceptó mi propuesta. Trabajé hasta las 10:30 de la noche. Regresé caminando. Serían unas 40 cuadras. Llegué muy tarde y muy cansada, a lo que ya no era nuestro, sino mi departamento. Puse el disco de Simone Signoret y volví a leer la carta que decía: Lima, 10 de mayo de 1964. Cheré, Julia. Nunca, por lo menos en los últimos años, ha sido posible una conversación sincera entre nosotros. No quiero hacerte ningún reproche, pero sabes muy bien que ha sido así. Te suplico que me escuches ahora, que voy a hablarte con absoluta franqueza y hagas un esfuerzo por comprenderme. La vida que hemos llevado estos 2 años es una prueba flagrante de lo erróneo que es cerrar los ojos ante la evidencia o forzar la realidad por medio de la violencia.
Es verdad que estoy enamorado de Patricia. Y sé que esto no es una revelación para ti. Es verdad también que en un principio luché con fuerza contra esto que tú creerás absurdo e imposible. Pero hace tiempo que no lucho más, que he aceptado esa realidad y que ella ha sido un gran fantasma entre los dos, que nos ha amargado, envenenado la vida. La razón es muy simple, Julia. Tú sabes tanto como yo que nada resucita lo que ha muerto y que la violencia no reemplaza al amor jamás. Esa violencia, la peor de todas, el haberme obligado a continuar contigo con el arma desleal del suicidio. Una violencia que ni siquiera te ha servido a ti, pues me consta que tú también has sufrido horriblemente y por eso no te reprocho todas las escenas, las disputas, las acusaciones tan monstruosamente injustas, todas esas fábulas inventadas por ti, sin duda como justificaciones inconscientes del fracaso de esa aparente reconciliación. No es posible que tú consideres que continuar así es el mal menor y ya tienes que darte cuenta de manera irremediable que no voy a cambiar. Te ruego, Julia, te lo suplico, reconoce que tengo razón. Tú podrás quizás, empleando armas indignas de ti, impedir que yo vuelva a ver a Patricia. Pero ni tú ni nadie tiene cómo destruir mi amor por ella. Me ha bastado verla de nuevo un segundo para confirmar en mí mismo esta evidencia. No quiero a nadie más, no querré nunca a nadie más. Y aún así, si no la vuelvo a ver, si me viera obligado a vivir lejos de ella para siempre, seguiré fiel a este amor. Perdóname que te hable así, que te hiera así. Pero esa es la verdad, lo que siento, y ya has visto cómo no ha servido de nada tratar de esquivarla, de silenciarla. Me ha costado mucho escribirte esta carta, pero creo que ya no es posible continuar con esa conspiración de silencio que ha habido entre nosotros todo este tiempo. Pero quiero ser sincero contigo hasta el final. Si por castigarme, por despecho o por venganza, ya sé que en determinadas circunstancias estás dispuesta a cualquier cosa, te niegas a concederme el divorcio, lo único que obtendrás será provocar un poco más de dolor, pero no aliviar el tuyo. Si nuestro matrimonio está ya hace tiempo deshecho y solo se sobrevive a sí mismo, si esto ha quedado más que demostrado ante ti y ante mí en estos años, lo único que te pido es que cedas ante lo ya consumado. Si te niegas a aceptar el divorcio, fíjate que no oculto nada, impedirás que me case con Patricia, pero harás pagar bien con el dolor que puede causarte esta carta, ya que deberé renunciar a ella para siempre. Pero en ningún caso, y esta vez tienes que creerme, volveré contigo. No se puede vivir con una mujer, por más buena y sacrificada que sea, queriendo a otra. Es cruel y duro tener que decírtelo, pero es así, Julia. Yo sé que tus celos, toda tu violencia de este último tiempo, se debían a mi frialdad hacia ti, a mi amargura. No quería hacerte sufrir y sin embargo lo hacía. Y lo inverso también es cierto. No se puede simular el amor. No hay unión que merezca este nombre si no se funde en el amor. Y además,
no volveré a pasar momentos tan lastimosos como los de estos últimos tiempos. Te ruego que me contestes lo más pronto posible, diciéndome si aceptas que nos divorciemos. ¿Y qué es lo que quieres hacer? Si permaneces en París, entonces iré yo a otro lugar, porque, como es natural, no puedo regresar allá. Escríbeme a la casa de los abuelos, Avenida Reducto, 1275, San Antonio, Miraflores. Y en todo caso, piensa que yo, solamente yo, soy el único causante de tu pena o de tu cólera. No amargues a Lucho o a Olguita creyendo vengarte así de mí. Si quieres vengarte de alguien y tienes cómo hacerlo, piensa únicamente en mí. Mario. Me costó mucho comprender esta carta. Lo único que comprendía era su petición de divorcio, pero lo demás resultaba inadmisible. No lo había obligado a seguir a mi lado. ¿Acaso no le ofrecí yo la separación cuando estuvo en México? Entonces, ¿por qué me acusaba a mí? Tal vez para escudarse conmigo ante su propia cobardía. Era incoherente su carta. Es cierto que teníamos discusiones desagradables, pero después todo volvía a la normalidad. Tantas veces sucedió esto. Superábamos nuestras diferencias, nuestras sospechas, nuestros celos y, cuando menos, buscábamos el entendimiento y la convivencia. Su despedida estuvo llena de promesas de ternura. ¿Quién era el que me escribía tantos horrores? ¿Quién era el que me llenaba de reproches malintencionados? ¿Dónde estaba el muchacho que me besaba los pies cuando se casó conmigo? Ese, el de la carta, no era Mario. Él, para mí, a pesar de todo lo pasado, era noble, justo, honesto. ¿En qué se había convertido por su amor a Patricia? Si me conocía tan bien, ¿cómo podía pensar siquiera que iba a vengarme en personas inocentes y queridas? Quizás, y me parece una conclusión desoladora, nunca me conoció. En la soledad de mi habitación, el rostro de mi marido hacía piruetas ante mí, sonriéndome cariñosamente, a ratos con sarcasmo. Viéndolo así, con mi mente afiebrada, recién me daba cuenta de lo inescrutables y cubiertos que eran sus ojos. Durante todo este tiempo, vivió una vida secreta y ominosa, extendiendo un dedo silencioso de mi acusación para destruir a quien prohibió se percatara de ello. Me oprimí los ojos para borrar su carta, mientras caía de rodillas gritando, aullando. No, Mario, no. Y quise cerrar mi corazón, desgarrado, como una barrera, ante el recuerdo de mi marido. Me ahogaba en la habitación. Tomé un batón delgado y bajé al patio. Permanecí de pie en el patio frío. En mi alma sentía un frío que era interminable. Al lado del árbol, tan solitario como yo, escuchando los ruidos en derredor, puertas que se cierran, cortinas que se corren, pero no se veía ninguna luz. Así permanecí mucho tiempo. En mis pensamientos veía a mi marido cuando hablaba atropelladamente en su prisa por lanzar las palabras condenatorias. Aparecían imágenes que desaparecían como relámpagos, como ver una película pasada a toda velocidad. Era todo tan rápido. Veía las escenas familiares, pero eso ya no existía. Yo ya no formaba parte de ellas. Era una extraña. Sentía que mi cuerpo quedaba sin sangre por el estupor que me embargaba, con el corazón demasiado helado para experimentar ningún dolor, con un vacío enorme. Me quedé
en la primera grada que conducía al departamento y vi aparecer las primeras luces del día. Entonces subí como una autómata. No había pegado los ojos, pero no sentía nada, absolutamente nada, ni cansancio ni fatiga. Solo una laxitud que me parecía que mi cuerpo, mi mente y mi alma se habían quedado en el patio. Me di una ducha rápida y me preparé para mis quehaceres cotidianos. Jamás había caminado tanto por París y me acordaba de unos hermosos párrafos de Miller en Trópico de Cáncer. Mi mundo de seres humanos había desaparecido. Me encontraba completamente solo en el mundo y por amigos tenía las calles. Y las calles me hablaban de ese lenguaje triste, amargo, compuesto de miseria humana, anhelo, pesadumbre, fracaso, esfuerzo desperdiciado. Llegaba rendida a casa, seguía trabajando 2 turnos y yéndome a pie. Esperaba calmarme un poco para escribirle a Mario. Tenía que pensar mucho en lo que le diría. En ningún momento pasó por mi mente ni la venganza, ni negarme a su pedido. Como no dormía, estaba deshecha anímicamente. Me echaba en la cama y me ponía a pensar. No podía comprender tanta hipocresía, tanta falsedad, tanta maldad, si lo único que había hecho, mi único pecado había sido amarlo. Al recordar algunos hechos, el rostro se me endurecía como de terror y me repetía, tendría que haber rescatado a Mario del poder y la influencia de Patricia. Me contuve demasiado y permití que Patricia lo alejara de mí, que lo aislara sin darme oportunidad para nada. Quise luchar, como no lo había hecho, pero ya era tarde, absolutamente tarde. Me habían derrotado tan fácilmente. Dios mío, ¿cómo toleré tanta farsa?, dije en voz baja, preguntándome atormentada, ¿por qué lo dejé ir? ¿Por qué he podido ser tan ciega? ¿Cómo les permití que destruyeran mi vida? Cuando se ha perdido lo que se ama, no existe silencio en el corazón. Todo lo contrario, es un grito desgarrador, estremecedor. Hay un dolor tan inmenso, tan terrible, que solo existe pesar. Todo parece desaparecer o morir. Todo parece que llorara junto con nosotros. Ya solo hay una larga e inmensa agonía sin fin. Movía la cabeza de un lado a otro con una furia descontrolada. Quería borrar las imágenes que me perseguían, que las tenía ante mis ojos, riéndose sardónicamente de mí. No podía apartar de mi pensamiento el hecho de que todo en el último tiempo había sido una triste comedia, una farsa cruel e inhumana que jamás me había querido. No se puede actuar sin piedad con alguien a quien alguna vez se quiso. De acuerdo a su carta, durante esa época, Mario reconocía que mis celos fueron justos, reconocía que mi sufrimiento era cierto, pero no tuvo el valor de enfrentarse conmigo, con una cobardía sin límites. Me lo dijo de lejos, pretextando que yo haría una escena. Escogió el camino más fácil. Siempre era yo la culpable, la intransigente, la mala, la que lo hacía sufrir, la que lo obligaba con malas artes a seguir a mi lado, guardando silencio, acallando sus sentimientos. ¡Qué ironía más increíble! ¿Y dónde quedaba él, que no tuvo la hombría ni la honradez de enfrentarse conmigo, con su dolorosa realidad? Infinidad de veces me tendía vestida sobre la cama y veía amanecer. Quería llorar y no podía. Era como si junto conmigo
se hubieran secado mis ojos. Para poder dormir, hacía varias noches que no lo hacía, compré una botella de whisky. No quería tomar calmantes, ni ninguna clase de drogas. Me daba miedo de mí misma. Estaba en una inseguridad tan enorme, en una soledad tan pavorosa. Además, no quería que nuevamente se me acusara de extorsión por suicidio. Cobarde. Que empecé a adelgazar en forma alarmante. Sinceramente, no sé cómo resistí. Por momentos pensaba que no podría hacerlo. No hay nada más terrible que la impotencia. El sentirse atada de pies y manos, saber que a uno lo están haciendo pedazos desde tan lejos y no poder defenderse. Para contrarrestar mi dolor, volvía a leer una y otra vez la carta de Mario. Quería convencerme de que no valía la pena sufrir por una persona que no tuvo ninguna consideración conmigo, pero era inútil. No lograba nada sino sentirme más sola y más adolorida. Al llegar a casa, ponía un disco, mi disco. Tomaba 2 grandes tragos de whisky. Así dormía algo. Pero cada día me sentía peor, con un malestar tan desagradable que vivía en un estado de sonambulismo permanente. Pero reaccioné. Me dije a mí misma que no tenía por qué destruirme como lo estaba haciendo, que eso era desprecio por mí misma. Tiré lo que quedaba de whisky y no volví a beber ni un solo trago. Al principio me costó un poco, pero no me iba a volver alcohólica por algo que no tenía remedio. Al fin y al cabo, como persona, yo también valía mucho. Me hice un autolavado cerebral muy provechoso y salí adelante. Con toda serenidad, contesté a Mario. Aceptaba la separación, pero pedía un término de 6 meses a 1 año, no porque pensaba que él volvería conmigo, sino por mi hermana Olga. La muerte de su hija era muy reciente para darles un nuevo dolor. A Patricia le pedí paciencia. Les pedí paciencia a los 2, que respetaran a las personas que no tenían la culpa de nada y que sufrirían con esta situación. Además, si Mario no quería volver a París mientras yo estuviese allí, me correspondía a mí el irme. Así se lo dije. Yo no necesitaba vivir sola allí, a pesar de que tenía una buena posición en mi trabajo. En cambio, él sí necesitaba hacerlo. En esa ciudad estaba todo su futuro literario y no iba a ser yo quien pusiera inconvenientes. Le dejaría la vía libre en todo sentido. Habíamos luchado mucho para que llegara a donde había llegado hasta ese momento. Además, a mí ya no me necesitaba. Ya estaba en camino ascendente, hacia la cima a la que deseaba llegar. Yo ya había dado todo. No tenía nada más que mi pobre amor, que nada servía. Le escribí a Patricia, sin rencores, sin odios, ni venganzas. Mario me agradeció esta carta, la que recibí cuando ya estaba en Bolivia. Mi sobrina no se dignó a contestarme. ¿Qué podría decirme? Era tan joven en edad, pero bastante madura para destrozar mi matrimonio sin miedo alguno. También aprendió a mentir, como lo hizo Mario. No les guardé rencor, ni nunca odié a nadie. Pienso que no lo haré jamás. Empecé con los preparativos de mi regreso a Bolivia. Nadie en mi familia sabía nada, aunque los enamorados primos tenían miedo de mi gran venganza. Me convirtieron en el personaje malvado de una novela de Corín Tellado. El que actúa mal y en forma solapada cree que todos somos iguales. Yo no sé hacer daño. Tuve buenos maestros en las personas que tanto quería, pero, gracias a Dios, no aprendí nada de ellos. Mis últimos días en París fueron terribles.
Por momentos, creí que iba a volverme loca. Tenía que salir de allí un 30 de mayo, día de mi cumpleaños. Lindo regalo. Mis amigos Edwards me llevarían al aeropuerto. Noches antes, fui a comer con Nicole, las dos solas. Me obsequió un libro, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, que sigue siendo mi autora preferida. Llegué a casa y me puse a escribir una carta de despedida. No recuerdo muy bien lo que le decía, pero sí estoy segura de que volcaba en ella todo mi dolor, todo mi amor. La mañana de mi partida salí a caminar por última vez por París. Al pasar por una tienda, en la Rue de Rivoli, vi en la vitrina un prendedor muy bonito, y como era mi cumpleaños, decidí regalármelo. Aún lo conservo. Almorcé en un restaurante del barrio latino, en uno al que habíamos ido muchas veces con Varguitas. Fui luego a casa, a esperar las 5 de la tarde, hora en que iría Jorge a buscarme. Compré rosas rojas. Mario siempre me las enviaba en mi cumpleaños, aún en nuestra lejana época difícil económicamente, y las arreglé en un florero poniéndolas sobre la chimenea. Puse el departamento impecable. Limpié sus libros. Quería tanto la colección que le había regalado. Y en el pick-up dejé puesto mi disco La voz humana con una notita en que solo escribí: escucha esto, por favor. Miraba todo el departamento como si quisiera llevármelo prendido en las retinas. Tocaba los muebles para dejar parte de mí en ellos y llevarme yo parte de ellos. Me eché en la cama y comencé a revivir, por no sé cuántas veces, nuestra última y bella tarde. Fue tan sublime, tan llena de frases de amor, de seguridad, de proyectos para su regreso. Ese regreso que él sabía no se realizaría. ¿Cómo se puede ser tan cruel? Jugar de esa forma con los sentimientos limpios y nobles. ¿Por qué no me dejó ir cuando quise hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué tanta mentira, tanto engaño, tanta deslealtad? Son preguntas que nunca tendrán respuesta directa, pero ya el tiempo me las ha dado. Me vino una angustia tan grande, unos deseos de gritar tan incontenibles, que me levanté de un salto de la cama y con furia clavé las uñas en la pared para ahogar mi grito desesperado como un animal herido. El dolor me hizo volver a la realidad. Había sangre que chorreaba por mis manos. Al clavar las uñas en el muro de cemento, la mayoría de estas se voltearon, rompiéndose de raíz. Jorge vino a buscarme a las 5 en punto de la tarde. Fue tan puntual. Además, las circunstancias lo permitían, que venían muy bien los versos de García Lorca. Eran las 5 en punto de la tarde, y la muerte ponía huevos en la herida. Cuando oí sus pasos en la escalera, sentí que el alma se me encogía. Dejaba tanto, renunciaba a tanto. Nada ni nadie me obligaba a irme. Lo hacía por amar demasiado a Mario, para darle lo que él quería tener: París y Patricia. Di una última mirada a mi pequeño y adorado hogar. Cerré las puertas, dándole rápidamente la espalda, y bajé casi corriendo las escaleras. No quería que al último momento me faltara el valor que había acumulado. Al pasar por el solitario árbol del patio, arranqué unas cuantas hojas y, sin mirar atrás, entré en el auto donde estaba Pilar y partimos. Nadie decía nada. Me propuse no llorar. Hacía tiempo que no lo hacía. Además, no quería causar problemas a dos amigos que tan buenos fueron conmigo. Miraba con avidez
Las calles que me parecían nuevas, como si nunca hubiera caminado por ellas. Apoyé la cabeza en el respaldo del asiento y cerré los ojos. No quería ver nada más, solo sentir deslizarse el auto que me llevaba lejos hacia un nuevo destino. Todos mis sueños, mis ilusiones se habían hecho trizas. Llegamos al aeropuerto, ese aeropuerto que siempre se ensañó conmigo. Desde allí partieron seres que tanto amé y no volví a verlos. Desde ese aeropuerto me fueron arrebatados sin piedad. Haciendo un esfuerzo sobrehumano para contener las lágrimas que sentía venir, y con una mueca que quiso ser sonrisa, me despedí de Jorge y Pilar. A pasos largos me encaminé al túnel que me conduciría al avión.